Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la violencia que afecta al estado de Chiapas, tras advertir que los esfuerzos del Estado mexicano para atender este problema no han sido suficientes para impedir que el crimen organizado siga tomando el control de más territorios. El gobierno del Estado de México dio a conocer que los municipios de Chalco, Cuautitlán, Ecatepec, Chimalhuacán, Chicoloapan y Netzahualcóyotl concentran el mayor número de familias afectadas por las lluvias. Desde junio del 2023 hasta el pasado 2 de junio de este 2024, la organización Causa en Común registró un total de 67 actores políticos asesinados en 18 entidades, incluyendo 36 aspirantes o candidatos y 3 candidatos ganadores, cifra superior a los 30 asesinatos registrados en la elección del 2021 y los 24 cometidos durante el proceso electoral del 2018. La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que su posición sobre la reforma judicial es a favor de la propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El empleo es el mejor programa social para combatir la pobreza y las desigualdades sociales, ya que permite a las personas mejorar su calidad de vida y fortalecer su desarrollo humano. El Instituto de Verificación Administrativa, el INVEA, realizó un operativo que llevó con la clausura de la Plaza Izazaga 89, que se ubica en la colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 10 de julio del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Corrijo, de este 11 de julio del 2024. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. También le doy dos números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-988821. Repito los números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-988821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la violencia que afecta al estado de Chiapas, tras advertir que los esfuerzos del Estado mexicano para atender este problema no han sido suficientes para impedir que el crimen organizado siga tomando el control de más territorios. Durante la audiencia pública sobre los derechos humanos y la situación de violencia en dicha entidad, Andrea Pochak, relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que se requieren políticas más enérgicas para atender este problema. Reconoció la voluntad del Estado mexicano para aceptar que la situación es grave y expresó su disposición para colaborar en la búsqueda de soluciones. Los esfuerzos no son suficientes. Tomamos nota de las cifras, de las estadísticas que dan cuenta de que ha disminuido en algunos índices de violencia, pero no son suficientes, sobre todo con un estado como México, con tantos recursos y con tantas políticas a favor de los derechos humanos. De un estado como México, de un gobierno como México, esperamos más, afirma.
Durante la audiencia, Teresa Barata, integrante de una de las organizaciones civiles convocantes, dijo que la región fronteriza de Chiapas con Guatemala es escenario de una disputa por el territorio entre grupos rivales del crimen organizado. Denunció que esta guerra provoca un control violento de la sociedad civil, restricciones a las actividades económicas, extorsiones, desaparición forzada y bloqueos carreteros. Vamos con el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que México podría ser considerado el país más fatigado del mundo debido al ritmo de vida y las condiciones laborales de sus trabajadores, afirmó Edgar Íñiguez, investigador de CONACYT. Destacó que el ritmo de vida actual, combinado con adversas condiciones laborales, afecta gravemente la salud mental de los empleados. Factores como largas distancias de traslado, salarios precarios, falta de prestaciones, insatisfacción con la actividad realizada, mal ambiente laboral, falta de equidad de género, acoso y abuso, además de incertidumbre sobre el futuro, contribuyen al estrés y la ansiedad. En México, 7 de cada 10 personas sufren los efectos del estrés laboral, pero el 85% de las empresas no hace nada al respecto. En México, el desgaste profesional genera pérdidas anuales estimadas entre 35 y 40 mil millones de dólares, cifra que superan los niveles de estrés de China y Estados Unidos. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales, @VilasEnrique, y nos escuchamos en breve. Mire, también le doy a conocer que desde junio del 2023 hasta el pasado 2 de junio de este 2024, la organización Causa en Común registró un total de 67 actores políticos asesinados en 18 entidades del país, incluyendo, dice, 36 aspirantes o candidatos y 3 candidatos ganadores, cifra superior a los 30 asesinatos registrados en la elección del 2021 y a los 24 cometidos durante el proceso electoral del 2018. Los estados con mayor número de asesinatos fueron Guerrero con 15, Chiapas con 11 y Michoacán con 7. De ahí que la organización de la sociedad civil aseguró que es verdad que las elecciones del pasado 2 de junio fueron ordenadas y pacíficas. No lo fueron antes de la jornada electoral, no lo fueron en varios puntos del país durante la misma y no lo han sido después, dice Causa en Común. Por lo tanto, agregó, tampoco es cierto que las medidas de protección para aspirantes y candidatos fueron efectivas. México enfrenta una criminalidad desbordada que debe reconocerse y enfrentarse rescatando y fortaleciendo sus policías a sus fiscalías. Especificó que de entre los aspirantes a candidatos, el 31% contendía por Morena, más del 8% del Partido Verde y el 6% del Partido del Trabajo. El 42% lo hacía por la coalición opositora, 8 por el PRI, 6 del PAN y 1 del PRD. El 8% corresponde al Movimiento Ciudadano y el resto de los asesinatos corresponde a partidos locales. El 92% de los aspirantes y candidatos asesinados pertenecían al ámbito municipal. Causa en Común resaltó que en los días siguientes a las elecciones fueron asesinados 6 actores políticos, incluyendo 3 candidatos ganadores de sus respectivas contiendas, 2 de ellos para la presidencia de sus municipios. En total, considerando a funcionarios públicos, dirigentes y colaboradores partidistas, se contabilizaron 67 actores políticos asesinados en 18 entidades del país. Mire, también le informo que el gobierno del Estado de México dio a conocer que los municipios de Chalco, Cuautitlán, Ecatepec, Chimalhuacán, Chicoloapan y Netzahualcoyot concentran el mayor número de familias afectadas por las lluvias. En un informe dado a conocer sobre los impactos de las precipitaciones pluviales, la titular del Ejecutivo Estatal, Delfina Gómez Álvarez, manifestó que hasta el momento se han entregado más de 11,000 apoyos para resarcir las pérdidas por inundaciones.
indicó que ante las contingencias generadas por los aguaceros fue necesario activar el plan de auxilio a la población civil en casos de desastres, mejor conocido como el Plan DN3, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se desplazaron directamente a las localidades afectadas, sin mencionar el número de viviendas que fueron censadas. Tras las inundaciones, el gobierno mexiquense aseguró que aun cuando las lluvias en algunas zonas han bajado de intensidad, se mantienen las acciones de coordinación con autoridades federales y municipales. Destacó que el respaldo de los soldados ante esta situación e informó que fueron desplegados más de 361 elementos del ejército mexicano, específicamente de la 37 zona militar, así como 39 vehículos de apoyo para evacuación de la población civil, traslado de personal, remoción de lodo y basura, colocación de costales de arena y apoyo en las tareas de seguridad. Y luego del prolongado bloque vial que realizaron vecinos de la colonia Ciudad Lago en el municipio de Nezahualcóyotl por los fuertes olores de combustible desde la mañana del pasado miércoles, los habitantes de la zona expresaron su temor. Vamos con la información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los reescuchas de la Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que luego del prolongado bloqueo vial que realizaron vecinos de la colonia Ciudad Lago en el municipio de Nezahualcóyotl por los fuertes olores a combustible desde la mañana del pasado miércoles, madres de familia de la zona expresaron su temor de que sus hijos comiencen a tener algunos síntomas por los vapores de estos materiales. De acuerdo con Nadia González, residente de esa colonia del norte del municipio, algunas personas ya han presentado dolores de cabeza y mareos. Hay temor de que se presenten casos de conjuntivitis o malestares respiratorios por esta situación, dijo. Mencionó que además de estos riesgos, existe la preocupación de que el agua que llega a sus domicilios también puede estar contaminada por residuos de combustible. Afirmó que antes de que se registrara el incendio del lunes 1 de julio, las familias de Ciudad Lago ya habían advertido de fuertes olores a combustible. Se pronunció en contra de la falta de respuesta de las autoridades para resolver de manera definitiva este caso. En realidad no sabemos qué está pasando. Tenemos miedo de que haya una explosión en cadena que termine por destruir la colonia. Subrayó tras reiterar que ahora la preocupación tiene que ver con temas de salud. Indicó que estar inhalando vapores de combustible de manera constante puede representar un peligro no solo para los pulmones, sino para la piel, pues algunos vecinos refieren que han presentado irritación en nariz y garganta. Detalló que los olores del pasado miércoles sí eran fuertes, lo que indicaba que había una alta concentración de combustible, a pesar de que personal de Petróleos Mexicanos decía que era poco y que no representaba riesgo al estar mezclado con el agua de lluvia. En el caso extremo, dijo, no tenemos por qué exponernos a que haya situaciones de asfixia o arritmias cardíacas por la exposición a los aromas de estos materiales. Afirmó que hasta el momento ninguna autoridad se ha preocupado por revisar ese tema. Solo vienen y revisan el lugar como ayer, que succionan el agua con combustible. Aseveró que el temor es por los niños y las personas adultas mayores, por lo que hizo un llamado al gobierno para estar al pendiente de algunos casos de salud que pudieran estar relacionados con la emisión de vapores de los combustibles. En torno a la posibilidad de que el agua potable que llega a sus domicilios también pueda estar impregnada de hidrocarburos, dijo que si en otras alcaldías como Benito Juárez esto ya se presentó, el riesgo en Ciudad Lago es alto porque las autoridades ya reconocieron que existen derrames de combustible. Por ello, también solicitó al municipio que se revisen las instalaciones hidráulicas que suministran el agua a las casas y que se haga una inspección minuciosa para descartar esta preocupación. Dijo que no basta con los lavados que hace el personal de Petróleos Mexicanos, porque hoy lavan y mañana tenemos el mismo problema. Demandó que los 3 niveles de gobierno atiendan y resuelvan de manera definitiva, debido a que las familias ya viven con temor de que en cualquier momento regrese el combustible regado y se presente una explosión o un nuevo incendio. Hasta aquí la información.
Gracias, Andrea Alvarado. Y mire, también le doy a conocer que policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un hombre identificado como Jorge Gabriel, alias El Berry. A este hombre se le relaciona con delitos de narcomenudeo, quien junto con otro sujeto apodado El Cacho, que ya también fue detenido, están relacionados con el homicidio de una persona a quien le apodaban La Pepona. De hechos ocurridos de este homicidio el pasado 15 de febrero del presente año dentro de una chelería ubicada en la zona del barrio Bravo de Tepito, en la colonia Morelos. De acuerdo a las investigaciones de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial del Gobierno de la Ciudad de México, este crimen habría ocurrido por la disputa y en un ajuste de cuentas entre grupos antónicos, debido a que este hombre asesinado formaba parte del grupo criminal Ante Unión. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. Y vamos con el reporte policiaco con Carla Rivas. Hola, ¿qué tal, Noel? Pues comentarte que durante las primeras horas de la mañana, angustia, desesperación y miedo vivieron habitantes de la Torre A del conjunto departamental Puerta Jardín, ubicado en la Colonia del Gas en la alcaldía Azcapotzalco, luego de que ocurriera una fuerte explosión y el incendio de uno de los transformadores de la subestación de la zona del estacionamiento. Al menos 6 personas resultaron intoxicadas, entre ellas un oficial de policía, un bombero y 2 menores de edad. En calles de la colonia Centro Histórico, a un costado de la Alameda Central, una mujer de la tercera edad murió a bordo de un vehículo en el que viajaba con su familia, que la había ido a recoger del hospital tras haber sido dada de alta. Un hombre también, al parecer, después de sufrir un infarto, falleció al encontrarse en un domicilio con razón social Baños de la Obrera, esto en la colonia Cuauhtémoc. También, al parecer, pues el hombre de repente sintió un fuerte dolor en el pecho, lo que provocó que se desvaneciera contra el piso y pues a la llegada de los cuerpos de emergencia, este ya había fallecido. Asimismo, te comento que la Escuela de Música Fermata, ubicada sobre la Avenida de la República número 7 en la alcaldía Cuauhtémoc, fue desalojada, por lo que el mobiliario e instrumentos musicales fueron sacados a la calle. Eso provocó que algunos objetos fueran robados por personas de la zona. El Centro de Música también imparte maestrías y posgrados en los estados de Guadalajara, Querétaro y Puebla. Hasta aquí mi reporte. También le doy a conocer que Guillermo Fragoso Báez, cuyo domicilio fue atacado con explosivos en el municipio de Ecatepec, Estado de México, es un líder de las organizaciones Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, conocidas como USON, y Sindicato Nacional 25 de Marzo, ambas señaladas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México como grupos criminales dedicados a la extorsión. En su segundo informe de actividades al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, presentado al Congreso de la entidad mexiquense en el mes de mayo de este año, el fiscal José Luis Cervantes Martínez señaló las principales organizaciones dedicadas a la extorsión y las regiones que controlan. En la lista aparecen un total de 25 grupos criminales, entre los que se encuentran la Familia Michoacana, Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Charales, Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales USON y Sindicato Nacional 25 de Marzo, entre otros. Y es que de acuerdo con el informe, que puede ser consultado en la página oficial de la Fiscalía del Estado de México, las organizaciones que dirige Guillermo Fragoso Báez operan en los municipios de Ecatepec, Chalco, Tecámac y la región de Teotihuacán. El modus operandi de estos grupos consiste en cobrar derecho de piso a comerciantes, transportistas, prestadores de servicios, piperos, gaseros,
y constructoras para permitirles laborar en los municipios que controlan mediante el uso de la violencia. En los últimos años, autoridades de Ecatepec han detenido a cerca de 30 integrantes de ambas agrupaciones por delitos de alto impacto como extorsión, homicidio, tráfico de estupefacientes e invasión de propiedades. E incluso fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de México quien señaló que integrantes de la USON estarían implicados en el asesinato del aspirante a diputado federal de Morena, Yair Martín Romero, y su hermano, cometidos el pasado mes de febrero en la comunidad de Santa Clara, Cuatitla. Fuentes de la Fiscalía Mexiquense informaron que ambos grupos se encuentran bajo investigación. Además, le doy a conocer que el Instituto de Verificación Administrativa realizó un operativo que llevó con la clausura de la Plaza Comercial Izazaga 89, que se ubica en la colonia Centro, esto en la alcaldía Cuauhtémoc, como muy cerca de la estación del Metro Isabel la Católica. Cerca de 30 personas que se encontraban afuera del inmueble indicaron que el motivo de la clausura de la plaza se debió a un procedimiento legal en que se encontraba el predio. El titular de la autoridad del centro histórico, Manuel Oropesa Morales, acompañó en el operativo al personal del INVEA, quienes además estuvieron apoyados por elementos del agrupamiento Guerrero. La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que su posición sobre la reforma judicial es a favor de la propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su casa de transición, Claudia Sheinbaum Pardo también coincidió con el mandatario federal en evaluar la viabilidad de una elección gradual de los juzgadores en el país, aunque aclaró, eso ya está en el terreno legislativo. Y en más información vamos con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de la Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado, te saludo a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país. Pues hoy hablamos de cómo está colapsado el sistema de salud a nivel nacional, o sea, en México, y uno de los principales problemas del sistema es que está ausente una expresa sistemática política de salud pública dirigida a la prevención, por lo que la atención está concentrada en atender los problemas que llegan ya a las etapas terminales, donde se enfrenta ya el 80% de las enfermedades en lugar de hacerlas desde etapa temprana, en la que es mucho más barato y fácil detener las enfermedades. Y así estamos hablando del IMSS, del ISSSTE, además de que se desploman los elevadores, problemas de desabasto de medicamentos, y en sí pues los organismos sociales mencionados apuntan que México es uno de los países que al menos gasta en salud pública solo, destina el 2.8 del Producto Interno Bruto, cuando el promedio de los países normales es de 6.6%, lo cual se refleja que hay debilidades en el sistema, aparte problemas de corrupción a nivel central, y hay que recordar que hasta hace unos meses todavía está un poco el servicio bueno en el Instituto Mexicano del Seguro Social en diferentes estados, y tanto en entidades como la del Estado de México ya hay problemas graves del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, el famoso INSEMIN. Así que esta mañana platicamos con una cardióloga del Centro Médico INSEMIN de Ecatepec, en donde estaba refiriendo que al menos atiende a 20 pacientes y que no tiene permitido más de 20 minutos. Habla de deficiencias de medicamentos e inclusive de la atención, de la oportuna prevención, así que es de mala calidad, aunado o el ausentismo de las autoridades encargadas, ya que algunos de ellos cuentan con otros trabajos. Y así el INSEMIN, ya desde que llegó la maestra Delfina Gómez Álvarez, ya como 4T,
hemos visto una serie de problemas y solamente hay que recordar que muchas veces es auxiliada por Cruz Roja Mexicana, tanto el Estado de México como el de la Ciudad de México, para salvar vidas. Ok, sí hay costos de recuperación, pero a final de cuentas se cuenta con la atención oportuna y de urgencia. Es nuestra información. Muy buenas tardes. Y nos vamos con los deportes, con el amigo y compañero periodista Lucio García Estrada. Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de La Neta Noticias. Les comento que ayer por la noche quedó definida la final de la Copa América 2024 con el dramático triunfo de 1-0 de Colombia sobre Uruguay. Así que el próximo domingo los cafeteros se medirán a la selección de Argentina en una final inédita. Colombia busca su segundo título continental, mientras que el albiceleste quiere convertirse en el máximo ganador del certamen. En información del tenis internacional, les comento que ya está lista la final femenil del torneo de Wimbledon. La sensación del certamen, la italiana Yasmin Paolini, derrotó en 3 sets a la croata Donna Vekic, y en la otra semifinal, la checa Bárbara Krejcikova dejó en el camino también en 3 sets a la rusa Yelena Rybakina. Esta será la primera ocasión que estas dos tenistas se enfrenten en una final de Grand Slam y buscan ganar su primer título en el césped sagrado británico. Esta es la información al momento, Noel. Al amigo Lucio García. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Saludamos a todos los amigos de la República Mexicana que nos escuchan a las 17 horas por el 1150 de AM. Recuerde que mañana jueves tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.